hola, me encanta saludarlos de nuevo. Gracias por estar aquí en Parlando con Pacho Alerta en YouTube. Como siempre, con un capítulo nuevo, el número 16. Hacemos en esta oportunidad con un invitado muy querido por la audiencia en Colombia. Ya les voy a estar contando de quién se trata. Antes, mi invitación tradicional a que nos sigan en las redes sociales. Aquí están, véalas, bonitas, ¿no? Parlando con Pacho Alerta en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y les agradecemos suscribirse no solo en Spotify, sino también en YouTube, Parlando con Pacho Alerta. Les decía que el invitado lo ama la audiencia. Saben que poco detractan de él, lo quieren muchísimo y lo siguen especialmente en las redes sociales. Augusto Camargo, así se llama, pero popularmente conocido por su nombre y su apellido, especialmente el de su papá, Nicolás Samper. Nico, ¿Qué bienvenido. pasa, Pachito? ¿Cómo va ¿Bien o todo? no? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Muy bien, ¿Qué ha gracias habido? por aceptar la invitación en Parlando con Pacho Alerta. No, Pachito, gracias a ti, ni más faltaba. ¿Augusto? Es que, Pacho, uno de los papás solamente, o sea, pues, al menos de los míos, uno hereda es como miopía, uñas encarnadas, nombres feos, uno hereda esas vainas. Uno no es como eso, no, que es que heredé unas tierras y no sé qué. No, uno hereda no sé, pie plano, todas esas cosas. Uno hereda esas vainas. Los lunares. Los lunares, me sacaron aquí unos en pandemia y todo. Mi papá también tenía muchos lunares, hablando de eso. Pero mi papá fue el que decidió ponerme el Augusto. Menos mal, mi mamá, que es una persona sensata, logró meterse ahí en medio de ese juego y decir, no, espere, le ponemos un nombre al chino un poquito más actual, porque si yo me hubiera llamado solamente Augusto, pues si fuera un bebé, pues ya tendría, no sé, 300 semanas cotizadas a pensión. Un bebé llamado Augusto ya es viejo per se, pues. Oiga, Nico, ¿usted es de los Samper del expresidente o de los Samper de Suba? Yo soy, alguna vez me preguntó eso Pacho Santos en RCN, y yo le dije, de los que trabajan. Yo soy de los Samper que trabajan, así de sencillo. Y él le causó como mucha gracia ese cuento. No, y con María Elvira Samper un día teníamos esa discusión, y ella me decía, eso al final es la misma plaga a todos. Pero hay como una división de los Samper, yo no sé, creo que unos se van a Monpós, otros se van para, no me acuerdo para dónde, y esa división, hay parte como del apellido, pero hace 300 años, entonces uno no termina siendo igual nada de nadie tampoco. Pero no es que yo vaya a almorzar a la casa, no, cero, cero. He trabajado con Daniel Samper Ospina, sí, en Soho, trabajé como freelance mucho tiempo, un tipo fantástico, muy chévere, y que le da a uno libertad de acción como para la escritura y eso. Sí. Nico, yo le mencionaba a Suba, si usted era de los Samper de Suba. Sí. Villa del Prado. ¿Qué le recuerda a Villa del Prado? Sí, eso me acuerda a que esa fue la primera casa que yo tuve en mi memoria. Mis papás, mi papá, Augusto, se ganó recién casado una beca para irse a Montreal a estudiar. Y se fueron a estudiar con mi mamá. Pues mi mamá se fue con él, digamos. Ahí tuvieron a mi hermana y como a los 2 años, creo que se le acaba la beca a mi papá, se devuelven a Bogotá, se trastean donde una tía abuela, se van a vivir después luego a Chapinero, y mi papá, la primera casa que se compra es en Villa del Prado, ahí en la 170 con autopista. De hecho, yo creo que era de las primeras casas de Villa del Prado, porque cuando uno va pasando por la autopista, que es esa oreja así para uno devolverse, se ven las primeras casas de Villa del Prado. Ahí nosotros vivíamos en la carrera 45, número 170-47. Esa es la primera casa, y pues muchos amigos de barrio también, que ya les he perdido mucho el contacto, pero en esa época, digamos que todavía se vivía esos tiempos de barrio, que hoy es muy difícil por cómo está organizada la ciudad, por la estructura pues de seguridad que tiene Bogotá. Resulta muy difícil hacer vida de barrio. Yo digamos que creo que fui de los últimos que consiguió hacer vida de barrio de alguna manera. O sea, jugar escondidas americanas, todas esas carajadas que uno jugaba en la cuadra con los amigos. Yo alcancé a coronar esa parte de esa historia que creo que hoy no es tan fácil replicar. Sí, una infancia muy diferente viven hoy los niños, ¿no? Pegados a las tabletas, a los celulares, a los dispositivos móviles. Santa Bárbara Baja y Santa Paula también. También. Lugares sí. que usted
presumo, recuerda de la niñez, Sí, de la claro. adolescencia, juventud. Claro, ahí ya después de Villa del Prado nos trasladamos a Santa Bárbara, luego a Santa Paula, como que ahí empezamos a vivir en ese sector y ahí es otra vida, es otro barrio, digamos. Hay gente mayor, ya no era como la cuadra en donde uno puede sentarse a hablar paja o jugar fútbol, era diferente y ahí se da el crecimiento en una Bogotá que en ese momento resultaba además ser muy peligrosa. O sea, hoy hablamos de los peligros de Bogotá, que yo coincido, Bogotá es una ciudad muy peligrosa, pero en esos tiempos los peligros que vivía nosotros, pues como adolescentes, era el tema de las bombas. Yo me acuerdo que en mi casa había, en Santa Bárbara me acuerdo, había teníamos así con una X los vidrios los vidrios, pues, con una X por si llegaba a haber una bomba para que no se fuera a romper dentro de la casa. Un estado de paranoia tremendo que creo que también marca, más allá del barrio, yo sí creo que marca mucho como las generaciones de mi edad, un estado absoluto de paranoia de vivir en una ciudad muy agresiva y en donde cualquier cosa o cualquier rumor generaba terror, que era el de vivir en medio de ese caos por cuenta de la guerra que en ese momento el gobierno asume contra el narcotráfico. Yo me acuerdo, no sé, alguna vez mi mamá trabajaba en una serviteca y en Niza, e iba saliendo y estaba cerrando la serviteca y pronto ¡pum! Un bombazo, que fue la bomba del centro comercial Niza. A mi mamá le cayó todo el vidrio encima, por ejemplo. Entonces uno vivía pendiente de eso, entonces uno se iba a comer un helado con alguien y pilas, toca estar pendiente. Los mitos que había en esa época era que si uno iba, por ejemplo, a un centro comercial, me acuerdo mucho de ese, que si uno iba a un centro comercial y se oía en la música de ambiente del centro comercial, la feria de Manizales, era que estaban desactivando una bomba en el parqueadero, que alguien le había, un militar, yo no me acuerdo quién echó ese cuento, pero entonces uno era asustado oyendo, la feria de Manizales se convirtió más o menos en la música de terror para cualquiera que la oyera. En la época también de colegio. ¿Por cuántos colegios pasó No, Nicolás? Porque dos. entiendo que fue el Gimnasio del Norte Sí. y el del tío fue Merizalde. Sí, Camilo Merizalde. Dos colegios. Primero fue el Gimnasio del Norte, ahí estuve desde niño. Y luego me fui, uy, míreme mire cómo estaba de bien yo en esa época, ¿no? Yo no sé en qué Pues con momento, pelo, aunque sea, ¿no? y cachetón, yo no sé en qué momento se perdió el encanto. Vea. Ahí está mi hermana ahí detrás. Mi hermana es la que sale ahí detrás. Muchas fotografías van a salir aquí en Claro. en Uy, este no, esa episodio. foto es horrible. Horrible. Uy, qué chino tan Pero feo. usted renunció a su privacidad porque las publicó usted en Sí. sus redes No, sociales. es que uno debe aceptar Mire, sus propios perjuicios. Ahí está mi mamá haciéndome cara de este chino jodón y yo ahí haciendo muecas o pendejadas ahí. Claro, ¿no? Eso es como de esa época, más o menos, como entre Villa del Prado, Gimnasio del Norte, Santa Bárbara, Gimnasio San Benito, que fueron los dos colegios donde yo estuve. Yo me gradué del Gimnasio San Benito, que era un colegio que tenía muy mala fama. Era un colegio en donde llegaban los repitentes, los problemáticos, una cantidad de cosas. Y esto se da no porque fuera problemático ni repitente, sino porque mi papá trabajaba en Carbocol y a él le piden, lo van a trasladar a La Guajira a trabajar. Y ahí en ese momento como que le dicen, bueno, le toca mirar a ver qué hace. Yo había pasado quinto de primaria en el Gimnasio del Norte, pero era muy chiquito para pasar a bachillerato. Entonces mi papá dice, pues hagamos que este man repita otra vez quinto de primaria, pero ¿en dónde lo metemos que nos acepten ese requisito? En el Gimnasio San Benito, que era del primo del Camilo Merizalde, un gran profesor. Ruth Rodríguez, Oscar Rodríguez, bueno, grandes profesores que tuve en ese colegio. Recuerdo mucho eso y muchos amigos todavía del San Benito, con ellos me hablo con bastante frecuencia, porque es gente que quiero mucho y con la que viví, yo creo que la etapa más difícil que puede vivir un ser humano, que es la de la adolescencia, en especie, bueno, yo no sé, en las mujeres no podría hablarlo porque no lo conozco, pero en los hombres es una época muy difícil la adolescencia, porque uno mide 1,11, pero calza 42, pero le salen gallos, no, uno es un imbécil, pero increíble. Y bueno, en esa época vivimos con todos ellos, con Alejandro Velasco, con los Izaza, con César San Pedro, bueno, con muchos vivimos como esa etapa de inseguridades y de dificultades que vive uno a esa edad, ¿no? sí, mi esposa me mostraba ayer precisamente un meme que decía, si te preocupabas cuando tu hijo lloraba,
espérate que llegue la adolescencia. Uy, el diablo. Sí, Bueno, usted que está en proceso de crecimiento. claro. Es que las mías ya son adolescentes, ¿no? Ya usted está en esa Juiciosas, vuelta, ¿no? pero juiciosas. Pero es una vuelta Sí, sí. complicada. Sí, de todos modos, no, hay un tema de hormonas, porque recuerde que esto tiene que ver también con la física humana. Oiga, Nicolás, después del colegio, Mm. del de los reprobados, San dice Benito, usted, sí. del San Unas Benito, joyas todos. Uy, era terrible. Unas decide joyas. usted estudiar comunicación social y periodismo en la Jorge Tadeo Lozano, que es una Sí. universidad hoy ubicada en el centro de Bogotá. Sí. ¿Por qué el periodismo? ¿Por qué estudiar comunicación social y periodismo? ¿Veía que ahí iba a ganar bueno? Yo creo que no. Es que ese fue el problema. Yo creo que mis papás no me advirtieron eso. Entonces, pues, le tocó uno hacer como 200.000 trabajos para cuadrarse. Pero desde niño siempre tuve esa curiosidad del periodismo en el Gimnasio del Norte con Andrés Ospina, que es un gran amigo mío, escritor. Con él estudiamos juntos en el Gimnasio del Norte. Nos dejamos de ver como 20 años porque yo me cambié de colegio y los destinos de ambos se abren, pero nos reencontramos. Y con Andrés nos gustaba mucho como el periodismo, como mirar a Juan Guillermo Ríos, como esa época del periodismo. Él es Alejandro Velasco, que él Otro era de los tantos amigos, ¿no? del San Benito, un gran jugador de fútbol, un 10 con una clase extraordinaria, muy, muy generoso conmigo porque yo era muy malo para jugar fútbol, muy generoso conmigo. Pero usted fue arquero, No, yo no fui nada, o sea, yo jugué de milagro. pero por ahí lo vi vestido con el buzo de arquero. Sí, a veces, pero también de defensa central. O sea, los malos siempre los ponen como a cubrir los huecos que el resto no quiere hacer. Es como el practicante. Lo ponen a hacer lo que el resto no quiere. Entonces uno en la cancha y Alejandro, que sí era un jugadorazo, de hecho él se va a jugar fútbol a Austria y juega profesionalmente en Austria, luego ya se dedica a otras cosas, pues a su vida. Y él era muy generoso porque veía que yo era un desastre, entonces me hacía el pase ahí al lado de la línea para que yo rematara y pudiera celebrar un gol. Con el buzo de arquero. ¿Cuántos años tendría yo en esta época? Uy, hijo del diablo, ¿como qué? 19 años, calculo yo, no creo que más. Creo que como 19 años tenía yo en ese entonces que ya estaba dejando el fútbol. Y comunicación social y No, periodismo. mentira, estoy siendo muy generoso. El fútbol me dejó a mí desde un comienzo, digo, pero yo insistía en estar ahí, pero el fútbol me dejó. Se conecta es a través de la carrera, Sí, la que exacto. decide estudiar. Sí, no, y antes, porque mucho se habla como de la sabiduría del fútbol, que es una cosa súper relativa, pero yo creo que las cosas que a uno le mueven las fibras, uno se las termina aprendiendo sin necesidad de repasar ni de estudiar, sino el gusto es tan grande por el fútbol que yo pues desde chiquito me leía todo, pues por ser tronco, me leía todo lo que pasara en el fútbol y ahí fui aprendiendo. Y en la carrera, pues en la carrera, Pacho, uno no sabe si va a cubrir política, si va a cubrir cultura, si va a cubrir judicial, uno no tiene ni idea, eso es como una ruleta. Y a mí me ha tocado cubrir política, judicial, cultura, hasta que deportes me enfoqué. Sí, sobre eso quería preguntarle. ¿Usted arranca en una revista o en un portal de variedades? Primero Reinados, Reinólogo, el Reinólogo de Samper. No. A ver, ¿qué datos tiene de lo del reinólogo? No. Le pregunto es porque arrancó en un portal Sí. de variedades, Que se llama mequedo.com, Sí. Adolfo Sablé, que es un gran amigo mío, que es con el que juega columnista, PlayStation. con el que juego PlayStation religiosamente cada semana, me dijo, oiga, hay un puesto aquí para escribir reseñas de rock. ¿Ustedes se le mide? Yo, claro, a mí me encanta el rock. Entonces, pues, otra vez volvemos a hablar de esa simbiosis entre lo que a uno le gusta y en lo que uno trabaja. Entonces Adolfo me dijo, no, hágale, porque yo tenía ese puesto, pero me pusieron a mí en otro, entonces quedó esa vacante. Y me voy a trabajar a mequedo.com y tenía que entrevistar bandas de rock, ir a conciertos, vainas de esas, oír discos nuevos. Entonces eso también le abre a uno mucho la mente porque yo soy de los que creo que uno no solamente, digamos, yo hoy por hoy trabajo en deportes, pero uno no solamente se va a alimentar de eso para crear su propio mundo, uno se tiene que alimentar de la cultura, de los libros, de la actualidad, de una cantidad de cosas para así que el universo de la mente sea más grande. Si uno solamente se queda en el fútbol, yo creo que uno se está perdiendo una gran gama de opciones para abrir el pensamiento y que incluso se le ayude a su propio enfoque a que sea mucho más destacado. Inclusive que estuvo cerca de las Fuerzas Armadas. ¿Trabajó con la emisora de la Policía Nacional? Claro, uy, claro, con Juan Guillermo Ríos.
Entonces Juan Guillermo Ríos un día me llama, su hijo Andrés es muy amigo mío, y Juan Guillermo me llama y me decía, oiga, yo hago un noticiero aquí de 5 de la mañana a 9 de la mañana, era la cosa. Y entonces, si quiere venir aquí, y yo, hágale de una. Entonces me voy a trabajar yo allá, jodidísimo madrugar para esa vaina. Además era muy chistoso porque a mí en la casa me recogía una patrulla de policía a veces, que me llevaba hasta la emisora de la policía, en la 57. Y entonces yo me acuerdo que una vecina le preguntó una vez al portero como muy preocupada por mí, una señora vieja. Y entonces yo después me entero que la señora pensaba que a mí me tenían en casa por cárcel, porque como llegaba una patrulla a recogerme siempre, decían, claro, este man debe tener un brazalete. Claro, yo veía que la señora me saludaba y yo creo que se quedaba mirándome el tobillo a ver si yo tenía un brazalete. El monitor. Claro, puesto alguna vaina. No, era que me llevaban a... Alguna vez me pasó que en una de esas patrullas, generalmente iban desocupadas, iban, no sé, 2 agentes y yo iba ahí atrás. Y alguna vez pasó que seguramente los manes encontraron a alguien robado. Bueno, no sé, pero a mí me recogían 4:20 de la mañana. Y entro yo, ¿aquí se pueden decir groserías o no? Sí, Ah, bueno. no hay problema. Y entonces entro yo a la patrulla, es todo oscuro, ¿no? O sea, 4 de la mañana, o sea, imagínense, iluminación 4 de la mañana. Y entonces me entro yo a la patrulla, voy a entrar como a la parte de atrás y el agente me dice, no, espere, váyase adelante. Me dice adelante. Me siento ahí. Y de pronto empiezo a ir unos golpazos, durísimo. Yo mirando, todo asustado. Habían cogido a 2 manes ahí que estaban robando a alguien. Y los vamos a quemar vivos. Y empezaban a mover las esposas. Ahora sí, mal. Cuando abramos estas esposas, los vamos a quemar a ustedes vivos. Y yo muerto el miedo, y al calvo que está delante también lo quemamos, no sé qué. Yo decía, no, yo me voy en taxi la próxima vez. Yo les dije, no, fresco, yo agarro taxi, no se afanen. Sí, eso sí, ¿para qué? Y esa fue jodida. Entonces, Portal de Variedades, emisora de la Policía Sí. Nacional. Y usted rajaba también en una publicación que me recordará, Sí, de Marocco y de Casale. sí. Y tras rajar de ellos, termina haciéndose amigo de ellos. Al punto que Casale, Sí. al ver esa crítica que usted hacía, pues presumo de ese tipo de periodismo, termina llevándoselo a RCN. ¿Es así de la historia? Es que es muy curioso porque la historia un día comienza con un post que ponemos porque algo dijeron ellos en un programa que a nosotros nos causó mucha risa, pues nos pareció como muy disparatado. Y eso se convirtió casi que en un problema entre el establishment versus como los outsiders, ¿no? Pero Casale es un tipo muy tranquilo. Marocco sí estuvo en algún momento molesto, pero ve, ahí estamos en la final de la Copa América. No, mentira, eso es el partido Colombia-Brasil en el Monumental de Santiago, que Colombia gana 1-0 con gol de Jason Murillo. Bueno, entonces nosotros con 2 amigos teníamos un blog que se llamaba Bestiario del Balón, entonces jodíamos ahí la vida. Y un día a mí Casale a mí me llama mucho la atención porque yo a Casale no lo conocía. Yo a Casale lo vengo a conocer en un curso que había organizado la Federación de Fútbol, como una capacitación. Entonces ahí nos encontramos, hablábamos, no sé qué, pues porque digamos que más allá de las críticas, pues no, yo no tenía ningún lío con ninguno de los dos. Y entonces un día Casale me llama y me dice, deberíamos hacer el Bestiario del Balón en televisión. Casale trabajaba en esa época en Claro. Y entonces yo le dije, bueno, listo, de una, hágale. Entonces nos reunimos, no llegamos como a un acuerdo de hacer ese proyecto porque pues, era costoso, en fin, tenía muchas arandelas. Y después me llama, oiga, ¿usted quiere hacer radio conmigo? Y yo, pero me parece buenísimo. Y Casale me llama, yo voy a hacer radio con él, ya con Andrés me encuentro en ESPN recientemente, pero también impecable, ¿no? Con ningún problema con ellos. Es decir, más allá de las críticas que en algún momento hubo entre los dos, digamos, sobre todo nuestras, yo creo que pues ya somos gente grande y se entiende que eso eran también cosas que valía la pena decir en su momento y que ellos también las asumieron pues tranquilos, pues tampoco era con mala leche. Antes de invitarlo a una dinámica que hemos preparado para usted aquí en Parlando con Pacho Alerta, que se divide en 3 secciones, 2 preguntas alrededor de Antonio Donato Casale Rosso, Sí. a quien conozco muy bien y es compañero de trabajo Casale. Sí. La primera, usted hablaba de Santiago.
¿Es cierto que tuvieron que lavar platos para pagar una cuenta? ¿Se fueron a pedir un plato costosísimo y no tenían el billete para hacerlo? ¿Para pagarlo? Eso fue lo más imbécil. Nos fuimos al Mercado Central de Santiago. Estábamos en la Copa América, ahí en esa Copa América. Y de pronto entramos y vimos que había centolla. Y dijimos, bueno, la centolla es como una especie de cangrejo, es como un crustáceo así grandísimo. Y entonces dijimos, pues pidamos centolla, ¿qué carajo? Y yo de puro idiota le dije a Casale, camine, yo lo invito. Y vamos y comemos centolla. Hágale. Pum, nos fuimos. Cuando traen la centolla y al lado de la centolla un fotógrafo. ¿Por qué un fotógrafo? El fotógrafo tomándonos fotos, tac, 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 de nosotros comiendo centolla, tomándonos fotos. Yo apenas vi que nos tomaron fotos, yo dije, yo creo que nosotros somos los primeros imbéciles que pedimos centolla en este lugar. Claro, la cuenta, creo que me quedan 2 cuotas de la tarjeta de crédito todavía para pagar esa cuenta de la centolla que invité a Casale esa vez. Uy, eso fue mortal, todavía me duele el bolsillo yo no sé, era como decir en el 2015 como $1.000.000 una vaina, pero en serio, una vaina jodidísima, que yo decía, pucha, ahora yo a comer bienestarina de aquí al 2019, porque no tengo más, a recordar el sabor de la centolla. Eso salió carísimo. Oiga, Nico, y la otra pregunta en torno a Antonio Casale es la de la pasión por el fútbol. Para nadie es un secreto que Casale y usted son hinchas de Millonarios. Sí, claro. ¿Está bien que un periodista le declare a la opinión pública el ser hincha de un equipo? Lo de Casale es pasión. Lo suyo quizás en términos periodísticos puede ser un poco más responsable. Pero está bien que ustedes se pongan una camiseta del equipo, del que comentan, del que hablan, del que cuestionan. Lo de anoche, y me refiero en la actualidad de este capítulo, pues un fracaso, ¿no? Millonarios. Pues Pacho, es que yo creo que para mí, alguna vez me llamaron de la Fundación García Márquez para escribir un texto precisamente sobre si es bueno o no contar que uno es hincha de tal o cual equipo. Y bueno, por ejemplo, yo a Casale lo quiero muchísimo, él es un tipo que me dio a mí la gran oportunidad y las alas para poder hacer radio, así que yo le debo a él la mitad de lo que soy, se lo debo a Casale. Y cada quien como que enfoca su cariño hacia el club de la forma que considere. Y en ese texto de la Fundación García Márquez, yo me acordaba de un gran cronista que tuvo la revista El Gráfico, que era Julio César Pascuato. Su seudónimo era Juvenal, era un tipo que oía permanente a Duke Ellington. Era un tipo que no solamente se alimentaba del fútbol, me explico, era un tipo que tenía mundo, su primer mundial fue en el año 58, él murió en el año, ¿qué? Como 2000, creería yo. Y Juvenal era el encargado, perdón, de hacer la táctica en el Gráfico. Entonces, ¿cómo se para Holanda del 74? Entonces, el man explicaba que Cruyff por acá, que Neskens por acá, bueno, y hacía los gráficos. Un tipo brillante para escribir. Y alguna vez escribe Julio César Pascuato una columna en la que dice, yo soy hincha de River. O sea, a mí me llevaron de niño a ver la máquina de River, yo me hice hincha de River, y más allá de que a él le tocara cubrir Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, Platense, el equipo que usted quiera, es un tipo que entiende que a partir de la verdad, pues lo de hincha no tiene tanta importancia, digo, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que Omar Pérez es un tronco, porque es un jugadorazo, por haber jugado en Santa Fe, me explico. Yo no puedo decir eso. Eso sería faltar a la verdad. Yo no puedo decir que Camilo Vargas, que soy el actual arquero de la Selección Colombia, por haber tenido un pasado, por ejemplo, en Santa Fe o Nacional, que son los grandes rivales de Millonarios, es un arquero que no sirve para nada. Al contrario, es un porterazo. En México lo han exaltado, logró ser campeón después de 80 años con el Atlas. Es decir, si yo miento frente a lo que es evidente, que es lo que estamos viendo todos nosotros, pues yo quedo como un estúpido. Si yo digo mentiras, porque me lleva el corazón, si yo digo que no sé, otro jugador, Gotardi, que era un paquete, no puedo decir eso, estoy mintiendo. Y tampoco puedo decir que, no sé, Hernán Boyero, que seguramente es de los peores fichajes en la historia de Millonarios, yo no puedo decir que Hernán Boyero era un émulo de Di Stéfano, porque eso es mentir. Yo no estoy diciendo la verdad. Entonces yo creo que se resuelve muy fácil esa ecuación de ser hincha, porque uno puede decir perfectamente de qué club es hincha. Hay periodistas que no les gusta eso y bueno, cada quien verá.
pero yo no puedo reñir o no puedo engañar a la gente. La gente sabe más que uno, es más viva que uno y sabe si uno está diciendo algo que va en contra de la lógica, es que ni siquiera es en contra de nada. Yo creo que para mí no riñe, para mí es importante y es importante también que la gente sepa como uno, de alguna manera, qué lugar en esa posición del fútbol, porque todos la primera vez que fuimos a fútbol, alguien nos tuvo que hacer hincha de El algún padre equipo. Ferreira, en el caso suyo. Claro, ¿no? Y yo la primera vez que voy a fútbol, el padre Ferreira, absolutamente adorado, hincha de Millonarios, eran 4 curas, pero el que me llevaba al estadio muchas veces era el padre José, tipo que yo adoré profundamente. Él es muy importante porque él me presenta, por ejemplo, a Alfonso Senior, me presenta a muchos de esos directivos de aquellas épocas de Millonarios del Dorado con los que pude alguna vez hablar y compartir y entender cómo era ese proyecto de Millonarios en los años 50. Pero yo voy a fútbol, es curioso, a mi papá no le gustaba el fútbol, cero. Y un vecino le dice a mi papá, oiga, ¿me puedo llevar a su chino al estadio? Y mi papá dice, claro, agarre el chino. Era hincha del Bucaramanga, Hernando Picón. Y él vivía como a 3 casas nuestras en Villa del Prado. Y nos vamos al Campín y juegan Millonarios y Bucaramanga. Millonarios gana 6-1 y era aquel Millonarios de Vivalda, Troviani, Norberto Molina, Prince, Germán Morales, Funes, bueno, un equipazo. Bucaramanga también era un buen equipo, estaba Landaburu, José Luis Russo, Yanio Cabezas, era un equipazo. Pero Millonarios le gana 6-1 y ahí yo veo como, pues cómo no me hago hincha de un equipo que acaba de ganar 6-1 y que jugó muy bien. Y ahí me hago hincha de Millonarios, es casi que como una elección propia, no es lo que muchas veces ocurre, que es una herencia, ¿no? Los padres le heredan a los hijos ese cariño. No, a mí me tocó encontrarlo solo y lo encontré una tarde de domingo del año 85. Bueno, estamos con Nicolás Samper, el periodista colombiano al que muchos admiran y que hoy está al servicio de RCN Radio, que está al servicio de ESPN, también está como columnista Fútbol Red. de Fútbol Red. Ay, y el padre Ferreira además un berraco para jugar póker. Me enseñó a jugar póker. Ya hablaremos de eso porque ya vamos a hablar de plata. Y Vietato Fumare, ¿no? Que es su podcast. Sí. Con el gran Cristian Solano. ¿Me deja ver su billetera? ¿Trajo billetera? Ay, pero la dejé por pero allá la dejo lejos. yo. No. Lo cierto es que dijo al comienzo, no sé por qué estudié comunicación. El tema de la plata no era el objetivo. No, claramente no era es que eso es como una vocación, yo creo, la comunicación. Es como ser cura o ser cuidador, es eso. Uno tiene que querer mucho esto. Lo voy a llevar a que se vuelva millonario. ¿Quieres ser millonario? Ya es hora, Pacho, ya tengo que dejarle algo a mi gente porque si no, Nicolás deudas Samper. no les puedo dejar solamente. Nicolás Samper en Parlando con Pacho Alerta. Nos vamos para el segundo bloque, aquí, a través de YouTube. No olviden suscribirse, es fácil. En la lupita YouTube, Parlando con Pacho Alerta, suscríbete, clic y listo. Activan las notificaciones y cada uno de estos capítulos. Estamos en el número 16 con Nicolás Samper. Y hemos llegado a nuestra acostumbrada dinámica con los invitados. El de hoy especial, ya se los dije, Nicolás Samper, el periodista colombiano, al que queremos muchísimo, no solo los colegas, sino la audiencia. Antes, recordarles que estamos en las redes sociales, estamos en X, en Instagram, en Facebook y también en Spotify, así como en TikTok. Y suscribirse, ¿no? Parlando con Pacho Alerta en YouTube. Bueno, Nico, ¿preparado? Pues usted me dijo que aquí había billete, entonces yo estoy listo. Enbillétese con las lucas de Pacho Alerta. ¿Y cuánto hay? Es que usted dijo que ganaba poquito. Sí, por eso, bote ahí unas monedas porque... Bueno, ya le voy a dar para el bus. Eso. Para que se devuelva a casa. Bueno, Nicolás, hemos preparado un número de preguntas en una dinámica que usted tiene para responder con 4 alternativas. Okay. Plantearemos una pregunta y ahí saldrá A, B, C y D como opción de respuestas. Vale, listo. ¿Arrancamos? Estoy listo, ya. Bueno, aquí está Aunque me irá a la corchar, primera Pacho. pregunta. Se la voy a leer. No sé usted cómo está de visión. ¿2020? 2020 Jorge Barón, ¿no? Yo ahí a duras penas, pero... Bueno, tras su participación en Copa Libertadores y Liga Colombiana, Millonarios terminó A, cansado,
B, aburrido. C, con más experiencia. O D, comodín. ¿Quiere llamar a un amigo? ¿Llama a Casale o qué? Me parece que hace falta ahí una opción. Ajá. Todas las anteriores, porque cansado, ese equipo está reventado, aburridos, con más experiencia, me imagino, los directivos hoy. Y pues terminó siendo finalmente Millonarios con el que todo el mundo cuadró caja. Una desgracia, un paso muy flojo por Libertadores. Malísimo, malísimo. Bueno, elija una, cualquiera. Usted dijo todas las anteriores, pero no está. Ay, ¿para qué le jodemos la vida a Casale, hermano? Pongámosle aburrido. Yo quedé muy aburrido. Aburrido. Entonces, la B. Pero no sorprendido, ojo. Aburrido, pero no sorprendido. Pero no O sorprendido. sea, no me llama la atención que el final haya sido así. ¿Usted consideró un fracaso lo de Millonarios? Pero es que no se armó bien. Pacho, hubo todo el tiempo posible para armar una buena Copa Libertadores y se perdió todo el tiempo. Entonces, cuando uno ya mira hoy con los resultados a la luz, uno dice, claro, es que cuando usted hace las cosas mal o de afán o demás, no hay posibilidades de que, o las posibilidades de que las cosas salgan bien son mínimas. Y aquí lo único que se dio fue la lógica. A Millonarios no le podía ir bien armando como armó ese proceso pensando en la Libertadores, que logró clasificar además a fase de grupos. O sea, era una muy buena oportunidad. Y hay una cosa que es muy grave, lo escribí para Fútbol Red, de hecho, que es que el tiempo, que fue ese tiempo que tuvo Millonarios de planeación, yo creo que eso es lo más doloroso. El tiempo uno no lo recupera. O sea, usted puede recuperar la plata, usted puede lo que quiera. El tiempo, ¿usted cómo hace para recuperarlo? No hay manera. Segunda pregunta. Listo, estoy listo. Vamos con la segunda. Aquí está. ¿Cuál es la mente más brillante del comentario? ¿La que más brilla? ¿La cabeza que más brilla? A. Patrón Bermúdez. B. Carlos Antonio Vélez. C. Marocco. D. Augusto Camargo. Yo supongo, porque bueno, lo hablo desde mi experiencia, no sé ellos tres, yo supongo que ahí también hace falta todas las anteriores, porque, por ejemplo, yo cada vez que voy a maquillaje en ESPN se gastan yo creo que como el 80% del presupuesto de maquillaje del año en una sola maquillada mía para que no me brille la calva y demás. No, ahí todos tienen su estilo. A mí Jorge me parece un tipo que sabe mucho de fútbol. Carlos Antonio, pues obviamente también. No comparto ciertas posturas de él, pero no puedo, pues para mí es innegable que es un hombre que ha estudiado y sabe mucho. Andrés, pues que ya nos hemos ido conociendo mucho mejor en este tiempo de ESPN. Y bueno, ese último sí es un petardo, ese Augusto Camargo, no tengo ni idea quién es ese plomazo, no sé quién es ese tronco. Recordemos que Nicolás Samper lleva como nombre Augusto Nicolás Samper Camargo. El D es muy malo. Uy, el D es o sea, escoja una. Hueva. Entonces, para usted, ¿cuál es la mente? Póngale Patrón Bermúdez. Patrón Bermúdez. Sí. A. Mire, ahí está la respuesta. El público votó y la respuesta para el público fue D. Augusto Camargo. No puede ser. La mente más brillante. No sé la gente qué le está pasando últimamente. No tengo ni idea en qué andan, pues están jodidos. Bueno, nos vamos para la tercera pregunta. A ver. Para que usted se embillete con Pacho Alerta, con las Oye, lucas de ¿cuánto Pacho voy Alerta. ya de billete? Bueno, no, es que mire, Eso es lleva dos acumulativo, ¿no? equivocadas No me porque vaya tiene a embolatar, tiene que acertar con el público. el money, ¿no? No se ha llevado nada hasta el momento, no se ha llevado nada. Bueno, vamos con la tercera. Sí. Aquí está, la plantea la producción de Mía con Comunicaciones. De estos carrolocos, Sí. ¿cuál da más lora? A ver. A, el Mejía Dart. Dart. B, el Londoño 147 GL. Sí. C, el Casale Rover. Y D, el Cadavid Tracker. Yo he trabajado con Iván Mejía, trabajé en una época, un tipo que sabe mucho, tiene una muy buena visión de fútbol y tiene algo que muchos periodistas no tienen. Fue muy hábil y muy virtuoso en televisión, en radio y escribiendo. Que ese yo creo que es como el gran talón de Aquiles del periodismo deportivo colombiano, la escritura. Hay muy pocos. Mike Forero, Fernando Araujo Vélez, pero Iván Mejía, un hombre que escribe muy bien. Con César Augusto no he trabajado y con Cádiz tampoco. Pues los conozco, por supuesto. Y con Casale le da mucha lora ese man. Nosotros vivimos agarrados en el programa, pero agarrados bien, digo, o sea,
agarrados por conceptos, por posturas, que eso es por lo que uno se tiene que agarrar en el fútbol. O sea, no vale la pena como agarrarse uno con nadie a los trompadas, pues, por un equipo de fútbol. Eso es como agarrarse por política. Eso es la solución, yo creo que más fácil para uno irse al abismo, es agarrarse por fútbol o por política. Eso no tiene sentido. Adicionado a la producción como marcas o modelos de carros. Lo Claro. que pasa es que a usted le fascinan sobre todo los carros antiguos, ¿no? Sí, me encantan. El 147, es que tiene unos serios problemas eléctricos, el 147. El Dart gasta mucha gasolina. El Rover le toca a usted pinchar los dos pies para que frene ese berraco, porque si no, no frena. Y el Tracker, un amigo mío, George Balaguer, algo me habló de... No me dio tan buenas, algunos datos que no fueron tan alentadores. Pero de estos carrolocos de los que da más lora, vamos a darle a la C, al Casale Rover. La C, el Casale Rover. Usted tuvo un carro al que le decían el Guayo, un Topolino, Topolino a sus 18 blanco. años, ¿no? Sí, un Topolino blanco. Ese era otro que... Daba lora. No, y eran como un estado de ánimo el carro. Entonces de pronto se levantaba, ay, no quiero frenar. Y uno, así era, así, salía con vainas así rarísimas de carro. Emocional. Sí, no, de pronto decía, ay, ¿sabes qué? Me voy a varar acá. Así era, pero usted lo acaba de sacar del taller, todo. No, no quiero frenar. Quiero que hoy se le salga una llanta a este berraco. Así, era, quiero que se le rompa hoy la caja de cambios. Con ese carro aprendí mucho de mecánica, muchísimo. Bueno, respondió entonces la C. El Casale El Rover. Casale Rover, el que más da lora hoy en Colombia de los periodistas deportivos. Nos vamos para la cuarta. O sea, ya de cuánta plata. ¿Qué dijo el público? Pacho sí le mete a Mire, sí, unos cañengos sí, sí. a ver la plata. Sabe que sí, el público respondió a que Casale es el que más da lora. Sobre todo por el tema del comodín, ¿no? Por esos días. Que se le ha dado mucha varilla, Lo ¿no? jodieron mucho con Mucho eso. garrote, porque pues él se atrevió a decir que el comodín en Libertadores era palestino. Sí, exactamente. Palestino. Bueno, nos vamos para la cuarta. A ver. Cuarta inquietud, cuarta pregunta. ¿Quién ha tenido mejor palanca en el fútbol? Es lo que pasa aquí. A. Américo el Niño no Quiñones. me diga, pues. B. James La Guama Cardona. C. Faustino el Tino Asprilla. D. Félix Cetré. Uy. El de mejor palanca, ¿cuál para usted? ¿Cuál será el de mejor palanca? Es que, a ver, de lo que he sabido de ellos, oiga, Américo Quiñones se me perdió, yo no sé qué se hizo. Imagínese, el Félix niño. Cetré está trabajando, o el último rastro de Félix Cetré era que estaba trabajando, creo que en la Secretaría de Tránsito de Cali. Es funcionario de la Secretaría de Tránsito de Cali. La Guama Cardona, un cobrador de tiros libres extraordinario. Y bueno, el Tino, un monstruo. Yo diría que por su sesión fotográfica en Soho, uno pensaría que Faustino el Tino Asprilla es el que ha tenido la palanca más fuerte al menos. O sea, para usted. C. Ojo que la Guama con ese apodo, Faustino, le digo, el Tino Asprilla. va Y el cuento de peleando. Américo el Niño Quiñones, ¿no? Cuando lo captaba una periodista, entiendo, se estaba bañando y le dijeron que guardara ese niño, ¿no? El niño aquel. Bueno, entonces, para usted, la C, el público. Claro, Tino. A ver qué votó el a ver qué dijo público. el público. El público, vea, votó a Américo el No Niño jodas. Quiñones, Vea pues. que es el de mejor palanca. Vea pues. El de, el de- ¿Usted cómo anda de palanca ahí en Uy, RCN? No, automático. Lobito, automático. A veces tengo sports, cambio sports, pero... ¿Le muy de vez gustan en más cuando. los carros mecánicos o automáticos? Mecánicos para carretera me parecen lo máximo, pero automático para ciudad sí es... Pues para Bogotá un carro automático es... ¿Hasta dónde ha viajado por carretera usted que le gustan tanto los carros en Colombia? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde he llegado yo manejando? No, tampoco tan lejos. A Armenia. No, a Cali. A Cali. Pero he viajado por tierra, eso sí, por Colombia un montón, pues con mi papá. cuando Hoy a éramos Cali 12 chinos. horas, ¿no? Hoy a Cali. Hoy a Cali Con ese 12 horas. trancón de aquí hasta Melgar, durísimo. Inmamable ese pedazo. Pero con mi papá sí, muchas correrías en el colegio, nos fuimos al Tayrona una vez en bus. No, eso, no, he recorrido Colombia como en carro. Sé lo que es eso. Ujú. Mire, estos son los carros que a usted le gustan. Ese es un Citroën Ami, que es un carro que aquí llegó muy poquito, creo que llegaron dos, que es un carro que parece como sacado de la Pantera Rosa, ¿no? El
diseño es una cosa así toda angulosa, es un carro muy bonito, 602 centímetros cúbicos, 2 cilindros, y los cambios son como los del Renault 4, que es con una palanca así en el tablero de mando. El Topolino, que lo tuve, hubo dos versiones, una española que es de 600 centímetros cúbicos, ese que es la versión yugoslava, que es Zastava, es 750 centímetros cúbicos, cuatro cambios, cuatro cambios al piso, reversa, muchos problemas eléctricos como la mayoría de los Fiat de esa época, que era un camello, pero un carro muy, digamos que muy generoso para cuando se varaba, porque no era complicado empujarlo. Uno podía desbararse. Bueno, estamos con Nicolás Samper, el periodista deportivo, hoy reconocido en Colombia, en RCN Radio, en ESPN y en Viatato Fumare, que es su podcast. También es columnista y lo ha sido durante mucho tiempo. La quinta y última, Nicolás. Vamos a ver cómo nos va con la quinta. Aquí está el planteamiento de la pregunta. ¿Con quién de estas Catalinas se fumaría una paca del indio? Sí. A, la India Catalina. B, Catalina la Grande. C, Catalina la O D, Catalina Aldana. Es que hay B y D son como iguales, porque Catalina Aldana es lo más grande que hay. Con la D, por supuesto, me iría, eso sí, sin duda. ¿Qué significa hoy para usted Catalina Aldana? No, mi felicidad, mi felicidad. ¿Es su esposa? Sí, mi esposa. ¿Su esposa? Sí. ¿Fueron al altar? Sí, claro. Pues no me invitó, por eso no sabía. Pues no me ha pagado. Entonces estamos a manos, Pacho. Estamos empatados. No, Cata para mí ha sido muy importante pues en mi vida. Me ha ayudado un montón, me ha ayudado como a ver las cosas de otra manera. Yo siempre tuve una visión de vida muy pesimista. No sé si pesimista, tal vez realista. Yo soy a veces como cruel en cuanto al realismo. Y Cata sí es distinta en ese sentido, me ha hecho ser mucha mejor persona ella. Gracias a ella soy como un mejor tipo. Y eso no es poco, lograr eso no es poco. ¿Lo ha puesto a pasar aceite ya que usted sabe tanto de carros? Sí, claro, obviamente. Sí, uno siempre pasa aceite, Pacho. ¿Le ha cortado el combustible? No nos vamos. ¿Por qué nos negamos eso, Pacho? Todos hemos pasado aceite. Sí, todos hemos pasado aceite. Sin duda. ¿Ese palito que usted tiene por las Catalinas qué? Es muy raro. Mire que... Sus novias se han llamado Catalina. Sí, exacto. Digamos como que mi primera novia, como ese primer amor con el que uno conoce como esas vainas, se llamaba Catalina. Mi primera esposa se llamó Catalina, pues se llama Catalina, que es la mamá de mi hija. Y pues Cata. Y el otro día yo pensaba que una vez, que además también es absolutamente adorada, Catalina Torres, fue mi editora de mi primer libro en solitario. Entonces, ahí hay una conexión muy extraña con el nombre Catalina, como que ha habido una gran recurrencia en mi vida, ese navegar por esas aguas. Y lo voy a invitar de nuevo al sofá de Parlando con Pacho Alerta, no sin antes, entonces... ¿Y entonces la plata qué? Mire, usted respondió la D, Catalina Aldana. Y el público votó Catalina Aldana. Bueno, bien. ¿Y la plata? ¿Para la paca del indio? Al menos para la guama Cardona, pero para algo. ¿Por qué fuma tanto, Nico? ¿Le gusta el cigarrillo? Me encanta. Uy, me parece delicioso. Me parece buenísimo. ¿Desde hace cuánto fuma? Desde el año 94. O sea, este año cumplo 30 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo ha dejado por sí. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Ha pensado en dejarlo o lo ha dejado por ratitos? Lo dejé una época por la primera Catalina, lo dejé. 6 meses. Y fueron los 6 meses más de mierda de mi vida. Fue horrible. Estaba angustiado, de mal genio, molesto. Bueno, y lo retomé en esos 6 meses. Ella dijo como, o el cigarrillo o yo. Fue como la condición. Y un día fuimos con ella al estadio y jugaban Millonarios y Peñarol, primera fase de Libertadores, fíjese cómo es la vida, del año 97. Y Millonarios empieza ganando Peñarol 1-0 con gol de Luis Romero, con un delantero altísimo que tenía Peñarol. Empata Millonarios, creo que con gol de Bonner Mosquera o Cristian Santamaría, se me borra ahorita el recuerdo. Y después mete gol Peñarol, Pablo Bengochea, un tiro libre, que es un gol muy raro que le hacen a Villarraga. Y faltaban 5 minutos, expulsan al arquero de Peñarol
entra el suplente y hay penalti a favor de Millonarios. Y va a cobrar John Mario Ramírez, jugadorazo, con guayos blancos, me acuerdo. Y yo dije, listo, el arquero acaba de entrar, está frío, gol, empatamos y en estos 5 ganamos. La tapa el arquero. Y yo en ese momento veo un tipo pasando así por la tribuna, Malboro. Y yo, venga, un paquete. Y Catalina me dice como, no, pero tú no habías dicho que ibas a dejar de fumar. Y no sé qué. Yo, mira, Millonarios va perdiendo, está lloviendo, ha sido un partido de porquería. A mí nadie me dice nunca más cuándo dejo fumar. Hasta luego. Entonces celebramos los 30. Sí, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que le vamos a pagar. ¿Acertó cuántas? ¿Cuántas acerté? 2. Acertó 2. O sea, ¿eso y cuánto? 3 falló. ¿Eso cuánto es de plata? Espérese, miro a ver cuánto tengo Si aquí. es que Pacho lo embolata uno con los resultados. Te parece político, ¿no? Lo embolata uno con los resultados, pero ¿y el billete qué? Usted me dijo que unas monedas, tome. Uy, ¿qué? Usted es el acumulador de las monedas de 1000, ¿no? Yo buscando para la alcancía y uno no encuentra nunca monedas de 1000. Bueno, ¿con eso le alcanza para cuántos cigarrillos? No, Pacho. ¿A cómo está un Ni cigarrillo? para medio alcanza. ¿A cómo está un cigarrillo? 1. A 1000. Ah, bueno. 1100. ¿Y qué hago con los 100? 1100 de propina. No, ni le digo qué hago con los 100 por cucurucho, porque qué más. Nicolás Samper, hoy el invitado en Parlando con Pacho Alerta. Vamos al cierre de este episodio, el número 16 en YouTube. Y seguimos en Parlando con Pacho Alerta. El invitado de hoy, Nicolás Samper, el periodista deportivo que está en RCN Radio, en ESPN y también con un podcast del cual estaremos hablando más adelante. Oiga, Nico. Sí, Pacho, no, me embolató lo de la plata, Pacho. ¿En serio? Sí, me No, jodió. pero le pagué 1100. Me dio en la Me cabeza. dijo que un cigarrillo costaba El man 1100. me dijo, véngase para acá, que hay plata. Me pegó una tumbada. Bueno, ¿Con hablamos quién habla? ahora. ¿Con Casale? No, con gente. A Casale le gané Chao. una apuesta. Ah, Catalina. ¿Con quién hablaba, Hola, y Nico? así es con ustedes también, Pacho. No jodas, ¿Con quién Pacho. hablaba? La voz de la conciencia, Pachito. Oiga, Nico, hablemos de la voz de la conciencia, pero sobre todo de la voz que dejó huella. Hablemos de Augusto Samper, Sí, de su mi papá, el biólogo marino, que se fue muy temprano de este mundo terrenal. Lamenta uno ese tipo de pérdidas. Es muy triste, pero nosotros le decíamos duro de matar a mi papá. Porque él tuvo una historia muy singular. Él coqueteó muchas veces con la muerte. Entonces ya para nosotros era como muy común ver que él estaba en situaciones muy adversas. Entonces, en el año 66, mi papá viene desde Miami hasta Bogotá en un vuelo que se estrella en el aeropuerto El Dorado cuando había un lago ahí. Entonces mi papá cuenta que a él no le pasó nada. O sea, por eso digo lo de duro de matar. O sea, el tipo, yo no sé la muerte cómo lo logró agarrar y llevárselo. Y él, cuando se estrella el avión, creo que son como 8 sobrevivientes o 10 sobrevivientes. Mi papá cuenta que ahí fue donde vio como lo peor del ser humano. Porque cuando el avión se estrella a la madrugada, había un tipo que estaba al lado de él que tenía una maleta verde de esas con bordes metálicos de los 60, como una de esas Samsonite de esa época. Y cuando se estrella el avión, el tipo parece que no le ha pasado nada y le dice, oiga, me ayuda a levantar, que pues para que salgamos de esto, oliendo a gasolina, todo. La maleta le ha cortado las piernas al tipo. O sea, las piernas estaban ahí tiradas Ahí mi papá, no, espere, ya vengo, porque ¿qué más hacía? Y cuenta mi papá que en ese momento, antes de que llegara los servicios de ayuda, lleno de ladrones, robando a la gente. ¿Qué más le pasó a mi papá? Mi papá se estrelló como 3 veces en el carro porque le jalaba mucho al trago, vago. Le jalaba mucho al trago, se estrelló. Una vez me acuerdo que se metió así debajo de un camión, no le pasó nada. Mi papá ya era autoinmune a la escopolamina, le echaron escopolamina, pero hasta... Burundanga en la época. Así, le hacían así, mi papá ya no le pasaba nada. Pues una vez mandó unos ladrones a la clínica, porque además mi papá tenía una fuerza brutal, pero brutal, o sea, era una vez... Mano multada. Total, o sea, el carro de un hermano de él, una vez él abrió la puerta y ¡prum!, se quedó con la puerta en la mano, o sea, era una fuerza bruta impresionante. Y una vez el tipo andaba ahí como con unas viejas seguramente, y estaba por ahí en un burdel o alguna cosa, y le echan escopolamina y el man como que se la pilla antes de que pues, o sea, ya se la pilló, que se jodió, le echaron escopolamina.
y el man agarra a trompadas se pilla quiénes son los ladrones y los manda a la clínica. Salvaje. Y otra vez de esas que le echaron escopolamina a mi papá, llamaron a mi mamá, pues eran tiempos que no había celular ni nada de esas cosas, y llaman a mi mamá a la casa de Villa del Prado. Y era, no sé, como un jueves sería. No, que es que el señor Samper, mire, lo tenemos detenido, está aquí en el CAI de los Mártires, no sé. Lo tenemos detenido, pero entonces necesitamos que se lo lleve porque se le echaron escopolamina, no sé qué, pero agredió a unas personas, un salvaje. Y mi mamá dice, no, pero si quiere déjelo ahí hasta el lunes. Y colgó, listo ya. Así era mi papá. Tipo muy, muy singular, pues con el que yo tuve una gran relación, pero pues mi papá era un vago irredento, pues. Sin embargo, le enseñó karate, o por lo menos 2 katas Sí, de karate. claro, el Itzaguruma y el Osoto Garay, que son 2 golpes de artes marciales con los que uno puede sobrevivir a un asalto. Y con los que usted reduce cada vez que quiere a Santiago Rivas, su primo. Claro, Santiago. Yo a Santiago lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Él es mi primo, desde niños nos criamos juntos. El de los puros criollos, ¿no? Así lo Claro. reconocemos en Colombia. Sí, yo a él lo quiero muchísimo. Es de esas personas que siempre está en mi corazón. Yo lo adoro. Y es de esos tipos que me hace feliz ser su familia. Me siento muy orgulloso de él en cada cosa que gana, en cada premio que se lleva. Ese libro lo escribimos juntos, ahí salimos Federico Arango, yo, Santiago Rivas y Juan Felipe San Miguel, que es el autor como la parte gráfica. Eso fue un libro que se llamaba Por eso estamos como estamos, en donde contamos un poco como la colombianidad mal entendida, ¿no? Como las desgracias que nos pasan a veces por Colombia. Ese proyecto se lo habían dado a Santiago, se lo dio Intermedio Editores, si no estoy mal. Creo que Catalina Torres fue la primera editora de ese libro, entre otras. Y entonces Santiago nos convoca a nosotros. Yo termino de escribir ese libro en la Copa América 2015, en donde me tocaba hacer, yo no sé cómo hice para salir vivo, me tocaba hacer en la jugada, me tocaba hacer los originales, me tocaba hacer televisión con Claro, era corresponsal del País de España, entonces me tocaba mandar una crónica, era corresponsal de Esquire, entonces me tocaba escribir para esa vaina y escribir este libro. Creo que es el periodo de tiempo en el que menos he dormido en mi vida. Sí. Esa Copa América. Hablando de torneos internacionales, antes de pasar a doña Josefina Camargo, que es su mamá, sí. que es la que toma las riendas de la casa, porque su papá se va temprano, decíamos. Sí. Se iba siempre temprano. Sí. No solamente y llegaba murió, tarde. se iba antes, sí, se iba tarde. Lo que pasa es que en el tardísimo. último viaje tristemente no regresó. La experiencia del taxi en Rusia, acompañado de dos... ¿De 2 gordos? ¿Cómo fue? ¿Le tocó pagar ese taxi también? Sí, fue jodido porque estábamos en el estadio del Spartak de Moscú y habían jugado Colombia e Inglaterra. Aquel gol de Jerry Mina, los penaltis, que Colombia queda eliminada. Los octavos de final. Octavos de final. Y a mí me toca pues irme al IBC para hacer programa. Yo tenía los originales con Jaime. Y... pucha, no había nada de transporte, nada, porque obviamente es como cuando uno sale aquí del campín que consiga transporte. Bueno, peor, no había transporte y entonces de pronto yo me encuentro ahí con 2 gordos, estaban gordos, y entonces no, pues busquemos transporte, a ver qué hacemos, Y de pronto me encuentro a Juan Manuel Ruiz además, que Juan Manuel Ruiz lo habían enviado también a RCN para cubrir el Mundial, y Juan Manuel una angustia, no, Nico, yo no sé qué vamos a hacer, no encuentro transporte. Yo, no, Juan, tranquilo, caminábamos, no te preocupes. Entonces nos montamos al taxi, entonces se monta Juan, se montan los gordos, me monto yo en el taxi. Y de pronto el taxista, entonces yo, nada, pues ahí como chapoteando, y el taxista, ahora sí, yo, este huevón que está diciendo. Entonces cogí, y entonces... En ruso, en ruski, ¿no? Sí. Entonces le puse el traductor. Y yo miro el traductor. Y en el traductor, y yo, ¿pero cómo fue el que dijo? Listo, pa. Me puso. Pero además una cara mal el tipo. Y yo de pronto leo, yo con esos hijueputas gordos no viajo. Y yo, no, pero espere, no nos va a dejar aquí botados en la mitad de la nada, no vamos a conseguir transporte. Bueno, tocó pedirle cacao al taxista. Llegamos al hotel, dejamos a los gordos, nos bajamos Juan Manuel Ruiz y yo, los gordos se fueron, no pagaron un peso, me tocó pagar ese taxi, estoy pagándolo junto a la Centolla, ese taxi, me costó como $1.000.000 ese taxi.
ese taxista está más bravo. Y el carro así pegado, el carro del piso, uy, no. Muy jodido, los gordos no pusieron un sope. Yo sí le puse, ¿no? Pues tampoco tan Sope y generoso, 100, ¿no? sope y 100. Josefina Camargo, su mamá, toma las mamá. riendas, se muere su papá, Sí. lamentablemente, se escapó varias veces de la muerte. Ella asume las riendas, decía yo. Hoy usted la reconoce mucho en sus redes sociales, Uy, aparece claro. besándola, agradeciéndola. Claro. ¿Qué Yo a mi significa mamá ella para usted? La amo profundamente porque me ha enseñado, entre otras, un poco como a reírse de las desgracias. O sea, mi mamá tiene un gran sentido del humor. Yo creo que yo se lo heredé a ella con Santiago Rivas. Decimos que esa beta humorística viene de las Camargo, de mi tía Inés Elvira, que es la mamá de Santiago, y de mi mamá. No, yo a mi mamá la amo. Además porque supo ser fuerte en los momentos que tocaba ser fuerte. Entonces me acuerdo cuando se muere mi papá, a nosotros nos llaman pues de la clínica, es un domingo 10 de la noche, 5 de agosto del 90. Ese día Millonarios perdió con Sporting en Barranquilla, me acuerdo, 1-0. Y bueno, llamaron que se murió Augusto Samper. Y sale mi mamá y nos dice mi hermana y a mí, bueno, su papá se acaba de morir. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. El que quiera seguir en esta casa tiene que estar bajo mis órdenes, sin joder, sin nada. El que no, ahí está la puerta para que se vaya. Pues yo, un miedo. Entonces, y nos quedamos, mi mamá, yo la adoro profundamente porque me ha enseñado como que la vida es muy dura, pero también en medio de las durezas y de esas asperezas que tiene la vida, pues ¿por qué no burlarse de ella? Mi mamá tiene un gran sentido del humor, jodemos mucho. Yo le digo a ella Pachito, por ejemplo, no le digo mamá ni nada de esas cosas. Le digo Pachito porque alguna vez hay un saludo oficinístico, generalmente con gente que no se conoce, digamos, y algunas lo hicimos como lo aterrizamos, que es que, digamos, no sé, yo trabajo en una empresa de 6.000 personas y yo trabajo en archivo y el otro trabaja en contaduría. Y nos vemos porque ya la cosa es normal y entonces se saludan porque no se saben su nombre, siempre saludan, ¿qué hubo, Pachito? ¿Qué más? Ese es como un, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿No? El Pachito. Y entonces con mi mamá empezamos a joder con eso, ¿qué hubo, Pachito? ¿Qué? Y ahí se quedó Pachita. Con tutú. Y Tutú, que Así le dice Santiago, ¿no? es el apodo que le tiene Santiago. Y mis primos Juan Antonio y Daniel también. Que Y son Josefina, hermanos su de hermana, Santiago. ¿usted tiene una hermana que se llama Josefina? Josefina, sí. Es que en mi casa, un día hicimos la cuenta, creo que hay 8 Josefinas. 8. Que no es un nombre común. O sea, no solo Catalinas en su vida, sino Josefinas. Entonces la mamá de mi abuela se llamaba Josefina, mi abuela por parte de mi papá se llamaba Josefina, mi hermana se llama Josefina, una prima de mi mamá se llama Josefina. Ellos, Alejandro Rivas, que es el papá de Santiago, ahí salen. Alejandro, sale Inés Elvira, que es mi tía, que yo la adoro profundamente. Salgo yo, que tal de media blanca, mucho lobo. Sale Santiago ahí, que es el gordito, que está aquí y que lo tiene Inés. Y mi hermana, eso fue el día de la primera comunión de mi hermana. Faltó su abuela, a la que tanto recuerda y tanto quiere. Vieja pérfida, era terrible. Esa gente que dice, ay, ¿cómo añoro la comida de mi abuela? No, pucha, eso es veneno. ¿No se la llevaba bien con su abuela? Cero, nos odiábamos profundamente. ¿Por qué? Con la mamá de mi mamá. Yo creo que ella no le gustó nunca que mis papás se casaran. Entonces yo creo que le tenía ojeriza a mi papá, pero que eso está mal, digo, para la gente que esté pasando esa situación. Hermano, no hereden los odios. Si yo odio a Pacho Romero, yo lo voy a odiar a él. Yo no voy a ver ni a la señora, ni a las hijas. No, si yo tengo un problema con Pacho, lo tengo con él, no con nadie más. Bueno, mi abuela heredó ese odio a mi hermana y a mí. Entonces me acuerdo que alguna vez, no sé, me dio a mí unas trufas que estaban con moho, dañadas, ¿no? Una vieja, ¿puedo decir groserías? Sí. Una vieja mal. Uy, esa gente que es No, hombre. esa gente que dice que ay, que mi abuela, que qué lindo, esos restaurantes que se llaman sopas de la abuela, no, a mí me sabía mierda la sopa de la abuela. Yo odio eso. Para mí es lo más harto que hay. La abuela, o sea, la figura de la abuela, uy, para mí ¿se acuerda la abuela? Yo creo que usted alcanzó, Pachito. No, mentira, usted es un poquito menos cucho que yo.
46 rumbo a 47. Usted tiene 47. Sí, no, es mentira, somos Contemporáneos. contemporáneos. ¿Usted se acuerda de Yo tengo pelo. Y No, pelo de indio. Exacto. Esa es la diferencia. Yo tengo barba, es que me cambié la manera de tener pelo. Y yo le pago a usted. Imagínese, pues ni más faltaba. Oiga, pero ¿se acuerda de La Abuela, que era una serie que después se volvió una película que era con Teresa Gutiérrez? Claro. Que la abuela era una vieja maldadosa y horrible y haga de cuenta. ¿La mamá de Miguelito? ¿Teresa? Sí, claro, la mamá Claro. de Miguelito, claro, y de María Margarita. Claro. También. Bueno, haga de cuenta, esa abuela que muestran como una abuela de terror, Era la suya. era la mía. O sea, yo veía ese programa y yo decía, pero esto es lo que yo vivo todos los días. O sea, esto es la vida mía. O sea que no le puedo seguir sacando la piedra porque ya le mencioné a la abuela. Sí. Si le menciono el café con leche, se va a embejucar más. Y el plátano ni se diga. No, eso es horrible. ¿No le gusta el plátano? A mí me parece inconcebible que la gente coma maduro. Uy, me parece, no lo soporto. El plátano verde en patacón está bien, pero esa mezcolanza de la sal y el dulce para mí es como la pizza hawaiana. ¿Tampoco le gusta? Yo tengo una frase que es que uno debe dejar, la pizza hawaiana y los disfraces los tiene que dejar a los 8 años de edad. Más allá de esa edad, usted ya tiene que estar en algún problema grave. Uno no puede comer ni pizza hawaiana después de los 8 años y tampoco disfrazarse. Pero eso nos caracteriza a los colombianos, ¿no? Estamos entonces mal. Y mire cómo estamos. O sea, es que, es una conclusión de lo que somos. Oiga, pero finalmente. el que sí le caía bien era Raúl, su tío. Mi tío Raúl, mi tío abuelo Raúl. Tío abuelo Raúl. Sí, él era tío de mi papá, pero nosotros le decíamos tío. Y mi tío Raúl, él había nacido con una parálisis cerebral y tenía unas limitaciones cognitivas muy grandes. Después tuvo unas limitaciones físicas también muy grandes. Y era un tipo muy obsesivo con la hípica, me acuerdo. Le gustaba mucho la hípica. Y alguna vez cuando existía, eso me lo contaron a mí, pues no es que sea tan viejo, en el hipódromo, en Hipoandes, yo no me acuerdo dónde, cuando existía el hipódromo aquí en Bogotá, unos apostadores le dijeron, porque lo veían a él súper obsesionado con esa vuelta, y le dijeron, bueno, ¿quién gana hoy? Que vamos a apostar. Necesitamos meter una buena plata. Y nosotros vemos que usted sabe mucho de esa vaina. ¿Por quién apostamos? Y mi tío Raúl dijo, por Promesero, uno de cualquier nombre de caballo. De último quedó Promesero. La tunda que le pegaron a ese man. Casi lo matan. Bueno, y mi tío Raúl finalmente muere. Lo que le digo, tenía muchos problemas cognitivos y de movilidad. Pero nuestras tías, que eran mi tía María Elena y mi tía Cecilia, nos avisan de su muerte como 2 días después. Ellos vivían en la Castellana. Y cuando pues vamos con mi papá, y un hermano de mi papá también fue. Entonces estaba él ahí muerto así en la cama. Y él llevaba mucho tiempo acostado, entonces obviamente la gente que dura mucho tiempo acostada le salen llagas, o sea, se va lacerando poco a poco. Y llevaba 2 días muerto. Entonces ya había como una especie de clima muy denso en el ambiente. Y en esa época, digamos, como que, o yo no sé si no tenían, de pronto era que no tenían un peso. Entonces dijeron, bueno, vamos a conseguirnos un ataúd, metemos al tío Raúl en el ataúd y lo velamos en la casa, que eso se usaba mucho, que velaran a la gente en la casa, no en las funerarias. Entonces mi papá agarra como, mi tío Raúl estaba así, así. Entonces mi papá coge los brazos del tío Raúl y agarra esta parte. Y mi tío Mario coge los pies para trasladarlo al cajón. Entonces, bueno, entonces agarran, entonces mi papá coge así el tío Raúl. Entonces mi tío Mario coge allá las patas del tío Raúl. Entonces, bueno, levántelo despacito, 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 que obviamente los muertos pesan un montón. 1, 2, 3. Y cuando lo van a pasar, el man se parte en 2. No, pues. No. ¡Prac! Así, sonó como cuando usted rompe un palitroque. ¡Trac! Yo no sé mi hermana y yo porque estábamos ahí con unas pelotas ahí mirando en la puerta. Niños, váyanse. Claro, eso empezó a oler inmundo. Eso era una tragedia total, pero el tío Raúl. He ahí de los traumas de hoy en día. Ese truco de los magos, ese que parten al tipo en 2, no, eso se lo inventó mi tío Raúl. Eso no es nuevo, pues. Oiga, ¿sabe quién le mandó saludos? ¿Quién? Shakira. Ay, hombre, pues ya. ¿Es cierto que usted fue
el promotor de Shakira, A mí, ella le debe la gloria a ¿Se acuerda? Nicolás Samper. ¿se acuerda lo que hablábamos ahorita del tiempo? Que el tiempo usted no lo puede reponer con nada, no lo puede devolver. Yo le regalé a Shakira 30 minutos, 30 segundos de mi vida. Porque alguna vez en un cruce, en la 106,13, Shakira en esa época trabajaba en el Oasis. O sea, Shakira, lo único que habíamos oído musicalmente de Shakira era Magia, me acuerdo. Y eso es que año 94, creo yo. Y había un trancón en la 106 hacia el occidente, el Macho. Y yo iba bajando por ahí y yo veía que había un carrito ahí que no le daban paso y no le daban paso y no le daban paso, no le daban paso. Y de pronto yo freno y veo, ay, esa es la del Oasis, Shakira. Entonces la vieja, gracias, está. Yo le regalé a ella esos segundos de mi vida que hay una película, yo siempre he sostenido esa teoría, hay una película que hace Gwyneth Paltrow que se llama, creo que se llama Vidas Paralelas, y es cómo es la vida de una persona, de Gwyneth Paltrow, pues del papel que ella caracteriza ahí, cuando toma un metro o cuando la deja el metro. O sea, ¿qué cambia en ese momento de su vida? Y claro, son dos vidas completamente diferentes. La que toma el metro tiene una vida que toma por ciertos caminos. La que la deja el metro y tiene que esperar el siguiente metro que vuelva, tiene otros caminos. El destino siempre está así. Yo fui un poco ese metro que se le abre a Shakira para que tenga ese tiempo. ¿Qué tal que yo no le hubiera dado paso? Estaremos hablando de la cantante que soy. No la damos. ¿O sí? Pues no. Ah. Agradezcan. Deje de pecar, hombre. Deje de pecar. Deje de pecar. Es que eso me acordó usted a mi mamá en tiempos en donde se fumaban los buses, pues, o sea, estoy hablando de hace mucho tiempo. Y Santiago Rivas acababa de nacer, esos años 82, y yo era un chino muy lloretas cuando chiquito, yo berriaba mucho, y muy jodón como de caprichoso. Y entonces nos vamos, mi mamá se va a cuidar, mi tía Elvira que tuvo un embarazo difícil, bueno, Santiago, y yo que no, que yo quiero ver televisión, ¿no? Yo jodiendo por 20, a mi mamá le toca irse de la casa de mi tía Elvira que la estaba cuidando porque estaba convaleciente. Y nos vamos y mi mamá me pega una vaciada. Pero es que usted, yo le dije que se quedara callado, que no jodiera, pues despertó al bebé, Inés Elvira está enferma. Bueno, mi mamá, pero me pegó una vaciada terrible. Y entonces nos montamos al bus. Y eso que los papás no le hablan a uno, y uno chiquito pues, con los ojos así todos gordos de lágrimas. Mami, y así, brava mi mamá. Entonces nos montamos en el bus. Y mi mamá, de hecho, creo que se hace en otra banca, o sea, era terrible. Y entonces yo le digo a mi mamá en el bus, yo no sé yo por qué le dije eso. Yo le dije, mira, está bien, yo sé que me porté mal, pero por favor no peques más, te lo pido, no peques más. La gente del bus, pues casi lincha a mi mamá, pensó, quién sabe esta vieja que le está haciendo este man, quemándole la boca con una cuchara para que vaya y pida limón o quién sabe qué, no peques más. Eso no se olvida en mi casa, el no peques más. Podríamos quedarnos aquí echando mucho tiempo más. Hay tantas historias, agripicante. Bueno, son tantas cosas que podríamos preguntarle, pero se nos agotó el tiempo. Pacho, así es la vida. Lo tengo que dejar, Nico. No, Pachito, pues yo también lo tengo que dejar a usted, qué desgracia. Bueno. Una lástima, pero gracias por la invitación. Ni más faltaba, al contrario, todo un honor. Y haber estado con ustedes también. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos en Vietato Fumare. Nos oímos y nos vemos. Sí, porque ahora hasta hay que pagar para verlo, ¿no? Eso me contaron, que ya está facturando. Lo que pasa es que con Cristian Solano, un gran amigo con el que tenemos eso, hemos hecho 2 presentaciones en vivo y nos ha ido bien. La última fueron 150 personas para hacer el podcast. Y pues sí, óiganlo. Ahí está la historia del tío Raúl, por ejemplo. Ahí está. Ahí en el podcast. Bueno, espero ser Shakira con este... Yo espero que usted sea mi Nicolás Samper. No. Por eso quiero que usted vuelva a Pacholerta en Shakira. En Shakira, exacto. Gracias. Pachito, querido. Nico, gracias por estar aquí. La invitación. Parlando con Pacho Alerta, Nicolás Samper, capítulo número 16. No olviden suscribirse. Los queremos mucho. Un abrazo desde Miacom Comunicaciones.